Bueno, uno de los componentes, digamos así, más importantes, dependiendo de la perspectiva en la que se vea, del PI es el componente pedagógico. Este componente pedagógico tiene una cantidad de matices y de elementos que nosotros debemos trabajar. Y entre esos uno de los más importantes es el currículo. Pero visto desde dónde, a nivel desde la pedagogía y desde un concepto de pedagogía crítica y desde un pensamiento complejo, buscando específicamente lograr una metamorfosis precisamente de la educación en nuestro país y más en el sentido de la educación para los nuevos profesionales. Eso implica que nosotros los pedagogos de educación superior debemos tratar de hacer una estructura un poco más compleja de lo que realmente puede llegar a ser el currículo y que vaya a la vanguardia del conocimiento que se requiere y de la estructura que se requiere para una buena educación. Y en especial porque nosotros estamos estructurando la vida de los seres humanos hacia un buen vivir. Para ello entonces vamos a trabajar con un concepto que se llama pedagogía configuracional. ¿Qué trabaja la pedagogía configuracional? Lo que busca la pedagogía configuracional es trabajar desde la configuración del cerebro el conocimiento que van a adquirir nuestros estudiantes. Eso implica entonces que tenemos que tener un conocimiento de neuropedagogía que nos permite llegar a reestructurar el currículo desde todas las matices que este currículo tiene en la educación superior. ¿Qué es entonces la pedagogía configuracional? Esta constituye una aproximación epistemológica, teórica y metodológica a los procesos socioeducativos interpretados como procesos de desarrollo humano integral, configurando nuevas redes y circuitos de comunicación neuronal en los cerebros de dichos sujetos, para lo cual es imprescindible la configuración. Es decir, la investigación, diseño, desarrollo y evaluación de un currículo basado en los principios del funcionamiento del cerebro humano. Bueno, pero ¿cómo vamos a trabajar esa pedagogía configuracional? Para llegar precisamente a la construcción del currículo. Lo vamos a hacer a través de la configuración de la mente humana. Y desde allí vamos a hacer una reconstrucción de los ideales de conocimiento. Vamos a aprovechar la conexión que nos ofrece la infraestructura de la educación, la sociedad y el mundo, para llegar a la reinvención de la educación como dispositivo capaz de construir la toma de conciencia cuando nos vemos al frente de los peligros que tiene nuestra comunidad. ¿Y qué buscamos con ello? Abogamos por esa esperanza que se basa en reconocer las capacidades de los estudiantes y potencializarlas, para que tomen conciencia de la comunidad de destino y actúen. En ese orden de ideas, el compromiso es trabajar con la mente humana. Pero para ello es indiscutible, tenemos que conocer cómo desde la educación esa mente humana se configura. Matt Crean habla de algo que se llama cerebro triuno. Vamos a trabajar en este momento con Matt Crean, pero hay más teóricos que nos pueden ayudar. Este teórico nos indica de que el cerebro humano es un cerebro triuno y de que el proceso de computación, digamos en la máquina, es el cerebro de cogitación en el ser humano. Este cerebro se divide en tres: uno es el cerebro reptílico, el otro es el cerebro emocional y el siguiente es el cerebro cognitivo, que se divide en dos: hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. El cerebro reptílico lo vemos aquí en esta imagen en la configuración instrumental, y esa configuración instrumental trabaja las habilidades y destrezas, las acciones y las operaciones. El cerebro emocional lo encontramos en la figura en la configuración socioafectiva,
¿Y qué encontramos ahí? Las actitudes y valores, los sentimientos, los afectos y emociones. El cerebro cognitivo lo encontramos en la figura, en la configuración cognitiva. Y está el pensamiento, la imaginación y la memoria. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, los docentes, debemos trabajar desde las capacidades de nuestros estudiantes y potencializándolas en dependencia de la habilidad que éste tiene en su capacidad. Y desde ahí, no permitir que el estudiante de alguna manera pierda el tiempo y que no solamente no trabaje con su gusto, sino con su capacidad, para que realmente pueda llegar a lo que se está buscando en la reforma de una sociedad hacia el buen vivir. Es ahondar en la educación, en su vínculo con la política y su contribución a una vida regeneradora, que haga posible las reformas de la sociedad y la vida hacia el buen vivir. Bueno, para abrir caminos a la metamorfosis de la humanidad, requerimos reinventar la educación, o lo que es lo mismo, avanzar por la vía que enlaza la ciudadanía con la transformación de la política y las reformas del pensamiento y la enseñanza. Esto implica entonces que tenemos que hacer ese proceso de adaptación del cono de aprendizaje. Aquí vamos a utilizar algunos autores, en este caso voy a basar este proceso desde Ortiz, que nos está indicando cómo el cerebro del ser humano logra aprender y qué tanto porcentaje del cerebro humano está utilizando en cierta actividad de enseñanza y acciones de aprendizaje, lo que nos llevaría a una naturaleza de implicación de que puede llegar a ser tanto un receptor pasivo como un receptor activo. Cuando el estudiante solo se dedica a escuchar, está utilizando el 5% de su cerebro. Las actividades de enseñanza de ese 5% serían las lecciones. Las acciones de aprendizaje, escuchar palabras en clase. Cuando el estudiante utiliza el 10% de su cerebro, es cuando lee. Las actividades de enseñanza sería la lectura y las acciones de aprendizaje sería el leer. El estudiante utiliza su 20% del cerebro cuando además de escuchar, observa. Las actividades de enseñanza sería audiovisual y las acciones de aprendizaje, escuchar palabras, observar un proceso, un hecho y concluirlo. El estudiante utiliza el 30% de su cerebro cuando además de hacer lo anterior, se le da la oportunidad de demostrar. Las actividades de enseñanza sería la demostración, las acciones de aprendizaje, escuchar explicaciones, ver imágenes, gráficos, ilustraciones y demostraciones. El estudiante utiliza el 50% de su cerebro cuando escucha, observa, está en un debate o en un discurrir y expresa. Las actividades de enseñanza sería el grupo de discusión y las acciones de aprendizaje, observar un video, una muestra o una demostración, observar un proceso hecho concluido, expresar opiniones, argumentar, participar en un grupo de discusión o discurrir sobre un tema. Nótese que hasta el 50% de la utilización del cerebro, siempre este ser humano es un receptor pasivo. Y muchas de nuestras prácticas como docentes en la universidad es mantener al estudiante como un receptor pasivo. Quiere decir que solamente estamos utilizando el 50% de su cerebro, lo que implica que no estamos realmente haciendo una potencialización de la capacidad que él tiene en las asignaturas o en
en el área que eligió para generar su buen vivir. Pero cuando nosotros queremos utilizar y potencializar efectivamente esa capacidad, es cuando hacemos de este estudiante un participante activo. Y él utiliza su 75% de su cerebro, cuando además de hacer lo que va hasta el 50% como receptor pasivo, se le permite, de lo que debate, a expresar y hacer también una praxis de lo que está aprendiendo. Las actividades de enseñanza sería la práctica y las acciones de aprendizaje sería expresar opiniones, argumentar, participar en una discusión y hacer actividades prácticas, lo que lleva a un proceso praxeológico. Cuando ya queremos que este estudiante utilice el 90% de su capacidad cerebral, se le indica que de lo que debate, expresa, practica, hace, se dedique a enseñar a los demás. Las actividades de enseñanza es enseñar a otros, y las acciones de aprendizaje, dramatizar, simular la experiencia. O sea, ojalá que ni siquiera la simule, sino que sea real, hacer realidad algo que se propone y definitivamente enseñar a otros. Solo allí hacemos de este estudiante un participante activo. Y solo así pues, podemos hacer la adaptación del cono de aprendizaje y hacer de que el cerebro humano trabaje casi en su 100%, que trabaje en paralelo con sus 3 cerebros y logre efectivamente una modificabilidad estructural cognitiva de su aprendizaje. Nótese que aquí no solamente esa modificabilidad estructural cognitiva la estamos haciendo sobre el estudiante, sino esa modificabilidad estructural cognitiva también se hace para la enseñanza. Eso quiere decir que también para nosotros, los docentes de educación superior. Bueno, el ser humano sufre de 2 carencias cognitivas que le ciegan. La primera es la ceguera de los saberes separados y compartimentados. Cada saber de manera individual, que desintegra e impide distinguir los problemas fundamentales y globales de la humanidad. Y el segundo es el occidentalocentrismo, que nos coloca a todos en el trono de la racionalidad y nos da la ilusión de creer que poseemos el conocimiento a nivel universal. Estas limitantes nos llevan a una ceguera cognitiva que nos impide comprender que sin la concurrencia de la diversidad de los conocimientos humanos de manera transdisciplinaria, los grandes problemas que tenemos por delante nunca vamos a poder solucionar. Eso implica que de alguna manera las disciplinas deben de buscar un punto de encuentro para que de manera transdisciplinaria podamos conocerlas. Y solo así vamos a romper esta brecha que tenemos en educación tan distante de un conocimiento real. Eso implica que tenemos que establecer en la educación el problema, el objetivo, el contenido, los recursos didácticos, la evaluación del aprendizaje, el método y la forma de organización, que como lo indica el componente pedagógico, deben de ser claros en el PEI. El problema fundamental de la educación es por qué enseñar y por qué aprender. El objetivo
que busca la educación es para qué enseñar y para qué aprender. El contenido es qué enseñar y qué aprender. El recurso didáctico es con qué enseñar y con qué aprender. En la evaluación del aprendizaje, en qué medida se alcanzan esos objetivos tanto de la enseñanza como del aprendizaje. El método, nos acercamos al proceso didáctico, es cómo enseñar, pero también cómo aprender. Y la forma de organización es cómo organizar tanto esa enseñanza como ese aprendizaje. Nótese que en este componente del proceso de enseñanza para el aprendizaje, desarrollo humano y crecimiento de los estudiantes, no es y no solo va dirigido hacia el estudiante. Estamos muy acostumbrados de que el sujeto de estudio en la educación sea el estudiante. Fíjese que aquí no es solamente quien aprende, es también quien enseña. Porque dependiendo de la diversidad de ese ser humano, de la configuración de su cerebro, de la potencialización de sus capacidades, el docente también tiene que reestructurarse. Y tiene que reestructurar su práctica hacia la construcción de un conocimiento conjunto con el estudiante. De alguna manera aquí el docente empieza a ser un mediador en la construcción del conocimiento que no solo va a beneficiar al estudiante, sino también al docente. Entonces, es preciso cambiar profundamente el pensamiento y la enseñanza. Su reforma contribuirá a elevar la conciencia sobre los peligros y la comunidad de destino, a la vez de que nos va a permitir potencializar la acción transformadora desde la base. Entonces ustedes dirán, pero todo esto que hemos visto de alguna manera de neuropedagogía, ¿por qué impacta el PEI? Empezamos entonces a ya entrar al tema de lo que profundiza la pedagogía configuracional. Y empezamos a hablar de la importancia del currículo y la relación que éste tiene con algunos otros elementos como el PEI. Implica entonces que no existe currículo sin cerebro. De ahí que es necesario contribuir y construir el neurocurrículo en el sentido tanto de las estrategias evaluativas, pedagógicas y didácticas, encaminadas a las configuraciones cerebrales, intentando construir nuevas redes o circuitos de comunicación neuronal que permitan formar a los estudiantes basados en los avances de la neurociencia. ¿Cómo lo hacemos entonces? Necesitamos estructurar, hacer una didáctica organizativa del neurocurrículo. Vamos entonces a mirar cuáles son esos currículos, ese diseño curricular, y lo que impacta cada uno de ese diseño curricular. Tenemos entonces 4 diseños curriculares: el macrocurrículo, el masocurrículo, el mesocurrículo y el microcurrículo. El masocurrículo trabaja el PI, el plan de estudios, el modelo pedagógico y el reglamento estudiantil. El diseño curricular masocurrículo trabaja con los programas de área. El diseño curricular mesocurrículo trabaja con los programas de cada asignatura de la respectiva área. Y el diseño curricular microcurrículo trabaja el plan de clase o proyecto de aula. Desde esta perspectiva, entonces empezamos a impactar el currículo y por ende el PEI.
Bueno, entonces vamos a ver el diseño didáctico macrocurricular. Ya sabemos que este contiene el PI, el plan de estudios, el modelo pedagógico y el reglamento interno de la universidad. Los elementos para la estructura del macrocurrículo son la extensión, ya sea por trimestre o semestre o año, dependiendo de las características que la universidad tenga y de las leyes que efectivamente acojan a estas universidades. El perfil del graduado, los problemas que debe resolver, la misión, la visión y los valores, el eje de aprendizaje, en los que encontramos el contenido teórico, práctico e investigativo. Las aclaraciones interdisciplinarias. Recuerden que hemos hablado de procesos transdisciplinarios, en donde encontramos tanto los logros como los puntos de contacto entre las disciplinas. La metodología, que nos lleva hacia el proceso didáctico, la evaluación y la acreditación, el material de estudio y por ende las fuentes bibliográficas, que nos van a permitir sustentar esos elementos de la estructuración del macrocurrículo. La organización didáctica de este currículo se maneja en dos matrices. La primera es la matriz de relación entre los problemas y las configuraciones del cerebro humano. Nótese que aquí ya estamos entonces hablando de pedagogía configuracional. Y la matriz número 2, que es la relación entre las competencias humanas y las dimensiones de la personalidad, cuando ya estamos hablando de potencializar estas competencias. Es preciso entonces, a la vez de globalizar, desglobalizar, de crecer, de decrecer, de desarrollar e involucionar, y de conservar y transformar. No podemos negar que estas premisas necesarias, digámoslo así, para una reestructuración hacia una pedagogía configuracional que tiene como base la pedagogía crítica, sean fáciles de alcanzar. Y no son fáciles de alcanzar porque precisamente estas alternativas expresan un pensamiento dicotómico que de alguna manera complejizan el camino hacia la metamorfosis de la educación. Ahora vamos a hablar del diseño didáctico macrocurricular. Está compuesto por los programas de áreas del conocimiento. Ellos son la agrupación que se hacen de los programas académicos teniendo en cuenta cierta afinidad en cuanto a sus contenidos, a los campos específicos del conocimiento, a los campos de acción de educación superior, cuyos propósitos de formación conduzcan a la investigación o al desempeño de ocupaciones o profesiones. Estas disciplinas para nuestro país están clasificadas así: agronomía, veterinaria y afines, bellas artes, ciencias de la educación, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanas, economía, administración, contaduría y afines, ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, matemáticas y ciencias naturales. Estas áreas del conocimiento están también organizadas o organizan los núcleos básicos del conocimiento. Y hay entre estas áreas del conocimiento 55 núcleos básicos. Ha venido entonces apareciendo, como nos damos cuenta, una revolución científica y tecnológica que ha modificado las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana. Algunos años, o digamos así, primero hacia los años 50, es evidente la relación
que aparece en donde se subordina, digamos así, completamente la tecnología a la ciencia y la vida cotidiana tanto a la tecnología como a la ciencia. Eso implica que la ciencia era la que, digamos así, estaba en la cúspide del conocimiento y tanto la tecnología como la vida cotidiana se debían a ellas. Sin embargo, ha venido ocurriendo un cambio vertiginoso en lo que actualmente nos estamos dando cuenta que ya la ciencia y la vida cotidiana están subordinadas a la tecnología. Ahora vamos a trabajar el diseño didáctico mesocurricular. Tiene una correspondencia con el PI y el plan de estudios. Tiene los siguientes elementos: justificación, problemas, eje problemático, logros, contenidos, metodología de enseñanza y aprendizaje, recursos didácticos, sistema de evaluación y bibliografía. Aquí entonces hacemos o convergen tanto la tecnología como las ciencias. Pero tenemos que reconocer que precisamente por buscar un posicionamiento en la sociedad, tanto las ciencias como la tecnología han dejado de proyectarse en la vida cotidiana. Ellas han creado, entre ellas dos, un sistema integrado. Pero ese sistema integrado de ciencia y tecnología lo han hecho hacia la producción. Ahora hablamos de ciencia, tecnología y producción, donde cada uno de estos elementos se modifican y se modifican en el sistema, pero se alejan cada día más de la vida cotidiana. Abordamos el diseño didáctico microcurricular, que hace referencia al plan de la neuroclase. Los elementos para la estructuración didáctica del microcurrículo son: eje problemático, logro u objetivo general e integrador, nombre del módulo problemático, ámbito de investigación, las tareas del docente, el quehacer del docente, aquellas actividades configurantes que responden al profesor para estimular el aprendizaje y desarrollo humano integral del estudiante. Los recursos didácticos tanto para enseñar como para aprender. Y la bibliografía básica para el docente y para los estudiantes. Téngase en cuenta que los elementos del microcurrículo deben estar en función de desarrollar el pensamiento de los estudiantes, la estimulación de su inteligencia, la creación de nuevas redes y circuitos neuronales, tomando como base las configuraciones del cerebro humano. El manejo de todos estos elementos no es un asunto exclusivo de conocimientos científicos, es también simultáneamente un asunto técnico, ético y político. Y uno de los objetivos del diseño didáctico microcurricular del plan de neuroclase es generar cambios relevantes, pero en específico del lugar que actualmente el ser humano tiene con respecto a la tecnología. Vamos entonces a ver cómo se hacen esas neuroclases, ese microcurrículo. Entonces podemos encontrar traigo una lista más o menos cercana de algunas actividades configurantes que las debe realizar el profesor para estimular aprendizaje
y el desarrollo humano integral de los estudiantes. Entre ellas podemos encontrar actividades de motivación para el nuevo contenido, exploración de valores, actitudes, emociones, sentimientos, habilidades, destrezas, conocimientos y preconceptos, un aprendizaje significativo, actividades de confrontación de ideas de docentes y estudiantes, actividades de construcción axiológica, procedimental y conceptual, actividades de configuración de redes y circuitos neuronales, actividades de socialización, actividades de control y medición, actividades de evaluación y autoevaluación, actividades de proyección didáctica y seguramente muchas más actividades. Pero entre las que vemos en este momento nos podemos dar cuenta que estamos impactando ese cerebro triuno del que hablamos al inicio, tanto a nivel de cerebro reptílico como emocional y cognitivo. Igualmente, nosotros tenemos que lograr con nuestros estudiantes, sobre todo aquellos que ya hicieron la poda neural, una modificabilidad estructural cognitiva. Traigo entonces una lista del sistema de acciones neuroconfiguradoras para modificar el cerebro humano. Entre ellas encontramos una actividad mental sistemática, patrones repetitivos de actividad, desarrollo de acciones de aprendizaje, disciplina en la lectura, práctica sistemática de la solución de problemas, intensidad mental en el ejercicio del pensamiento reflexivo, crítico y creativo, situaciones problemáticas del contexto cercano, ejercicios de metaafectividad y metacognición, planteamiento y respuesta de preguntas problematizadoras, alto esfuerzo intelectual, atención y concentración en la tarea, creación de conflictos cognitivos, juegos didácticos, dinámicas de grupo y estrategias pedagógicas problematizadoras, hábitos de estudio, trabajo, producción, investigación y enfrentamiento de contradicciones. Pueden haber más sistemas de acciones, pero nos damos cuenta que la idea no es hacer de nuestros estudiantes pasivos, sino activos, que no solamente utilicen el 5% de su cerebro, sino que realmente intenten llegar al 90% de su cerebro. Toda esta construcción curricular que impacta directamente al PEI, al Plan de Estudio Institucional, requiere de dinámicas del proceso de enseñanza para el aprendizaje, desarrollo humano y crecimiento, que sean compatibles con la pedagogía configuracional, y para ello requiere de unos eslabones del proceso pedagógico. Los eslabones son los siguientes: diseño y proyección del proceso, planificación y organización, motivación hacia el contenido, comprensión del contenido, sistematización del contenido y evaluación del desarrollo humano integral. Este diseño y proyección del proceso comprende los 4 currículos. Ninguno de los 4 puede estar aislado de lo que se requiere, porque de lo contrario podríamos ocasionar conflictos que luego más adelante no nos permitirá crear esos fines políticos, ideológicos y educativos que requerimos en la universidad. Vamos a hablar ahora de esos eslabones del proceso pedagógico. El primer eslabón, como ya lo vimos, es el diseño y proyección del proceso. Este comprende desde el diseño macrocurricular del plan de estudios hasta el nivel mesocurricular de asignaturas,
así como el microdiseño curricular, es decir, el diseño didáctico de la clase. En el eslabón de planificación y organización, se planifica y organiza el método que se prevé desarrollar y donde el profesor de manera individual o en colectivo, cuando de manera transdisciplinaria se reúnen los docentes para buscar el punto de encuentro de sus disciplinas, y se realiza la preparación previa del proceso como parte de la proyección. Estas funciones de dirección se manifiestan durante el desarrollo del proceso. Quiere decir que no solamente se hacen al inicio, sino siempre se están reajustando, teniendo en cuenta definitivamente la participación de los estudiantes, que son los que nos permiten identificar y hacer un proceso de apropiación del conocimiento. En el eslabón de motivación hacia el contenido, se identifica el proceso, presentando el objetivo a los estudiantes, promoviendo con ello un acercamiento e interés por el contenido a partir del objetivo. Estamos estimulando al estudiante para que se apropie del contenido, y la acción del profesor es presentar al estudiante ese objetivo y el contenido preferentemente como un problema que crea la necesidad de búsqueda de información partiendo del objeto de la cultura, partiendo de su propio contexto, y cómo ese conocimiento del cual él se apropia le permite construir su buen vivir. El eslabón de comprensión del contenido le muestra al estudiante el modo de pensar y actuar propio de la ciencia, el arte o la tecnología que conforman el objeto de la cultura siguiendo el camino del conocimiento. Esto es, del problema a las formulaciones más generales y esenciales que configuran el núcleo de la teoría, y de estas a otras particulares, y así finalmente a la aplicación de dichas formulaciones. Acá se sigue una vía lógica que en dependencia de la ciencia puede ser inductiva, deductiva, de análisis, síntesis o hipotético-deductiva. En el eslabón de sistematización del contenido, el estudiante construye, asimila y se apropia del contenido. De esta manera se desarrolla el dominio del contenido que le fue inicialmente asignado al estudiante y que se asume comprendió en un carácter primario, pero que además el proceso ha de ocurrir de forma que ese contenido se vaya enriqueciendo. Quiere decir que no solamente se queda con el contenido del conocimiento, digamos desde un aprendizaje significativo, sino que va más allá, hacia la construcción del conocimiento. El último eslabón es el eslabón de evaluación del desarrollo humano integral. Este labor es un proceso en el que se compara el resultado con respecto a las restantes configuraciones. Es el resultado valorado respecto a los objetivos, al problema, al método, al objeto, al contenido, que están presentes durante todo el proceso de enseñanza para el aprendizaje, desarrollo humano y crecimiento. El sistema institucional de evaluación es un proceso participativo, desarrollador y neuroconfigurador de capacidades. Por tal razón, tiene que ser dinámico y tiene que estar durante todo el proceso de enseñanza para el aprendizaje. Eso implica que debe estar tanto en la evaluación inicial como formativa y en la evaluación final, pero siempre tiene que estar en un proceso de retroalimentación y además de reajustarse y reorientarse, no solamente a la capacidad del estudiante que estamos potencializando, sino también al sistema en el que se está enseñando. Bueno, todo lo visto hasta el momento está en un proceso macro de la pedagogía configuracional. Y ese proceso macro tiene 3 configuraciones, que son finalidades, procesos y los objetos. Las finalidades
están encaminadas hacia la formación, la educación y la instrucción. Los procesos están encaminados hacia el desarrollo, la enseñanza y el aprendizaje. Y los sujetos están encaminados hacia el estudiante, los docentes y la comunidad educativa en general. Nótese que siempre he dicho que es enseñanza para el aprendizaje, desarrollo humano y crecimiento. Quiere decir que no solo nos vamos a quedar en la relación enseñanza y aprendizaje o enseñanza guión aprendizaje, como se ha venido teorizando y manejando desde hace muchos años, sino que aquí vamos a ir hacia el buen vivir, hacia generar proyectos pedagógicos con calidad de vida. Eso implica entonces que vamos hacia un desarrollo, del aprendizaje al desarrollo. Ese desarrollo es un ahorro de conocimiento, de un aprendizaje significativo que hemos adquirido para poder llegar a la construcción de un conocimiento. Y que cuando culminemos, entre comillas, porque siempre tenemos que estar a la vanguardia del conocimiento, nuestros conocimientos, podamos llegar o se pueda llegar al crecimiento, a poner en práctica ese ahorro y ese desarrollo que hemos tenido a favor de la humanidad y por ende a favor de nosotros mismos. Eso nos permite entonces generar una construcción del conocimiento que nunca se va a perder, porque está impactando directamente al cerebro humano, está creando nuevas conexiones neuronales y al mismo tiempo dejando una huella cerebral en nuestros procesos cognitivos para un desarrollo asertivo de la metacognición. Aquí en esta presentación encontramos un formato de modelo del plan de neuroclase. Aquí vamos a trabajar el diseño mesocurricular y el diseño microcurricular. Determinamos cuál es el grado del semestre, el área de la asignatura, el módulo problemático que vamos a elegir dependiendo de la asignatura, y trabajamos las 3 competencias en las que vimos inicialmente, que tienen que ver y van de la mano directa con el cerebro triuno. Determinamos los indicadores de desempeño, el ámbito de investigación que va de la mano con el módulo problemático, y empezamos a trabajar la situación problemática, una pregunta problematizadora, preguntas problemáticas que también nos dan la situación problemática y la tarea problemática que vamos a llevar a cabo para dar respuesta a esas preguntas. Y las actividades neuropsicopedagógicas, que son las que nos va a permitir hacer una modificabilidad estructural cognitiva, con algunas observaciones que podrían ser relevantes en cuanto al proceso de diversidad que tengan los estudiantes, sus capacidades, o en el caso de que haya algunas capacidades diversas que reconozcamos dentro del proceso. Este es solo un modelo del plan de neuroclase que nos sirve para crear nuestro propio modelo y para poner en práctica todo lo que en esta presentación hemos aprendido. De esta manera, no solo nos quedamos en ser estudiantes pasivos, sino nos convertimos en estudiantes activos y utilizamos al 90% la capacidad de nuestro cerebro. Gracias.